En la cena familiar, mi nuera llamó al guardia de seguridad. Saca a esta pobretona de la mesa, sin saber que yo era la dueña de la empresa donde ella trabajaba. Al día siguiente, la degradé a lavaplatos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Elvira Montemayor y tengo 66 años. Lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre, aunque al principio pensé que me la había destruido. Era domingo por la tarde cuando recibí la llamada de Juan, mi único hijo. Su voz sonaba extraña, como forzada. Mamá, Sara quiere que vengas a cenar esta noche. Dice que es importante que convivamos más como familia. Me quedé callada unos segundos. Sara, mi nuera, nunca había mostrado interés en convivir conmigo. De hecho, desde que se casó con Juan hace 3 años, había hecho todo lo posible por mantenerme alejada. Pero algo en la voz de mi hijo me hizo aceptar. Está bien, mi hijo. ¿A qué hora? A las 7, y mamá, vístete bonito, ¿sí? Esa última frase me extrañó. ¿Por qué me decía eso? Siempre me vestía decentemente, pero decidí no darle importancia. Llegué puntual a su casa en Las Lomas, un fraccionamiento elegante que yo mismo había ayudado a pagar cuando se casaron. Toqué el timbre y Juan abrió la puerta. Llevaba una camisa cara y pantalones de vestir. Se veía nervioso. «Hola, mamá», me saludó, dándome un beso rápido en la mejilla. «Pasa, Sara está terminando de preparar la cena». Entré y noté inmediatamente que algo estaba diferente. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla fina. Había velas encendidas y flores frescas, como si fuera una ocasión especial. Pero también había algo más. 2 hombres de traje que no conocía, parados cerca de la entrada. ¿Quiénes son ellos?, pregunté a Juan, señalando discretamente hacia los desconocidos. Son amigos de Sara, del trabajo. En ese momento apareció Sara desde la cocina. Llevaba un vestido negro entallado, tacones altos y joyas que brillaban bajo la luz del comedor. Se veía elegante, sofisticada. Su mirada se posó en mí y vi cómo frunció ligeramente el ceño. Yo llevaba un vestido sencillo de color azul marino, zapatos cómodos y mi bolsa vieja de piel. Nada extravagante, pero limpio y presentable. O eso pensaba yo. «Elvira», me saludó Sara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué bueno que viniste». Durante la cena, la conversación fue tensa. Sara hablaba principalmente con los hombres de traje, discutiendo temas de negocios que yo no entendía completamente. Juan intentaba incluirme de vez en cuando, pero Sara siempre desviaba la atención hacia otros temas. Y entonces le dije al director que nuestra empresa necesitaba gente con más clase, decía Sara, lanzándome una mirada rápida. «Ya sabes, personas que sepan cómo comportarse en ambientes sofisticados». Uno de los hombres asintió. «Es muy importante la imagen en los negocios. La primera impresión es crucial». «Exactamente», continuó Sara. «Hay gente que simplemente no encaja en ciertos círculos, por más que lo intenten». Sentí como mis mejillas se calentaban. Sus palabras iban dirigidas a mí, pero no podía estar segura. Quizás era mi imaginación. La situación empeoró cuando Sara se levantó para servir el postre. Al pasar junto a mi silla, se detuvo y habló en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. «Juan, ¿no crees que tu mamá se vería mejor si se arreglara un poco más? Digo, para estas ocasiones especiales». Mi hijo se puso rojo como un tomate. «Sara, por favor». No, está bien», insistió ella sonriendo. «Solo digo que hay formas de mejorar la presentación, ¿verdad, muchachos?», dirigiéndose a los hombres de traje. Uno de ellos sonrió incómodamente. «Bueno, cada quien tiene su estilo». «Claro», Sara continuó, «pero hay estilos apropiados para cada lugar. No es lo mismo ir al mercado que cenar en una casa elegante». Yo apretaba los puños debajo de la mesa. Cada palabra era como una bofetada, pero lo peor estaba por venir. Cuando terminamos de cenar, Sara se disculpó un momento y salió de la habitación. Regresó acompañada de un tercer hombre, este también de traje pero más corpulento. Se acercó directamente a mí. «Señora», me dijo con voz firme, «necesito pedirle que se retire». Me quedé helada. Como dice, Sara apareció detrás de él, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en los labios. «Sí, Elvira, creo que sería mejor que te vayas. Esta cena es para gente de cierto nivel, y honestamente». Hizo una pausa dramática.
No creo que encajes aquí. El mundo se me vino abajo. Miré a Juan, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo miraba hacia abajo, con la cara roja de vergüenza. Vergüenza de mí. Espera, balbuceé. Yo solo vine porque me invitaron. Sí, bueno, fue un error, Sara continuó. Mira cómo vienes vestida. Pareces una pobretona. No puedes estar aquí mezclándote con gente decente. Los hombres de traje miraban hacia otro lado, claramente incómodos. El guardia de seguridad esperaba mi respuesta. Juan, dije con voz temblorosa, ¿vas a permitir esto? Mi hijo finalmente levantó la vista, pero sus palabras me destrozaron. Mamá, quizás sí sería mejor que te fueras. Sara tiene razón. Esto es importante para nosotros. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mi propio hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, me estaba echando de su casa como si fuera una indigente. Me levanté lentamente, tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Cada paso me dolía más que el anterior. Al llegar al umbral, me volteé una última vez. Sara estaba sonriendo triunfante. Juan evitaba mi mirada. Los invitados pretendían no haber visto nada. Está bien, dije con la poca dignidad que me quedaba. Me voy. Caminé hacia mi auto viejo, un Tsuru del 2008 que contrastaba grotescamente con los carros de lujo estacionados en la entrada. Subí, cerré la puerta y arranqué. Solo cuando estuve a varias cuadras de distancia me permití llorar. Lloré como no había llorado desde que enterré a mi esposo. Lloré por la humillación, por la traición de mi hijo, por sentirme tan pequeña y despreciable. Pero mientras manejaba hacia mi modesta casa en una colonia de clase media, algo extraño comenzó a crecer dentro de mí. No era solo dolor, era algo más frío, más calculado. Sara había cometido un error muy grande esa noche, un error que pronto la iba a costar muy caro, porque lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era quién era yo realmente. Y al día siguiente, cuando Sara llegara a su trabajo en Montemayor Enterprises, se iba a llevar la sorpresa de su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi pequeña sala, todavía con el vestido azul marino que Sara había despreciado tanto, mirando las fotografías que tenía en la mesita de centro. Juan de bebé, Juan en su graduación, Juan el día de su boda. En todas las fotos yo estaba ahí, sonriendo, orgullosa de mi hijo. ¿En qué momento todo se había torcido tanto? Me levanté y fui a mi recámara. Abrí el closet y saqué una caja que guardaba en el fondo. Adentro estaban todos los documentos importantes de mi vida: actas de nacimiento, títulos de propiedad, estados de cuenta y los papeles de constitución de Montemayor Enterprises, mi empresa. La empresa que había construido desde cero, después de que Roberto, mi esposo, muriera de un infarto cuando Juan tenía apenas 12 años. Recordé esos primeros años. Roberto había dejado algunas deudas y una pequeña carnicería que apenas daba para sobrevivir. Yo no tenía estudios universitarios. Había sido ama de casa toda mi vida. Pero tenía algo que muchos no tienen: una determinación férrea y ganas de salir adelante por mi hijo. Empecé vendiendo comida casera a los trabajadores de la zona industrial, levantándome a las 4 de la mañana para preparar tacos, tortas y quesadillas. Juan me ayudaba después de la escuela, lavando trastes y empacando la comida. «Mamá, ¿por qué tenemos que trabajar tanto?», me preguntaba cuando tenía 14 años, cansado de nuestras jornadas interminables. «Porque así es como se construye un futuro, mijo», le decía mientras contaba las monedas del día. 1 peso a la vez, un día a la vez. Poco a poco, mi pequeño negocio de comida creció. Contraté a una muchacha para que me ayudara, luego a otra. Después renté un local más grande. Los trabajadores de las fábricas cercanas se convirtieron en clientes fieles, pero yo tenía una visión más grande. Había notado que muchas empresas de la zona necesitaban servicios de limpieza, jardinería, seguridad, servicios que yo podía proporcionar si me organizaba bien. Con los ahorros de 5 años vendiendo comida, abrí Montemayor Enterprises, una empresa de servicios generales que empezó con 10 empleados y que hoy,
25 años después, tenía más de 500. Durante todos esos años, nunca le conté a Juan los detalles de mi trabajo. Él sabía que tenía un negocio, pero cuando llegaba a la adolescencia ya estaba más interesado en sus amigos y sus estudios que en las actividades de su mamá. Yo prefería que fuera así. Quería que se concentrara en la escuela, que tuviera la educación universitaria que yo nunca tuve. Cuando Juan conoció a Sara en la universidad, ella era una estudiante de administración de empresas de una familia acomodada de Polanco. Desde el primer día que la traje a casa, noté cómo miraba nuestro hogar de clase media con cierto desdén. ¿Tu mamá en qué trabaja?, le preguntó una vez a Juan mientras yo servía la cena. Tiene un pequeño negocio, respondió él, sin dar detalles. Ah, dijo Sara, con una sonrisa que no me gustó. ¿Qué? Interesante. Después de esa cena, Juan vino a hablar conmigo. Mamá, Sara dice que a lo mejor deberías modernizarte un poco. Ya sabes, en tu forma de vestir, de hablar. Ella conoce gente importante. ¿Y qué tiene de malo como me he visto?, le pregunté, sintiéndome herida. Nada, nada. Solo que, bueno, Sara y yo queremos encajar en ciertos círculos. Para el futuro, para mi carrera. Desde entonces, las visitas de Sara se volvieron menos frecuentes. Cuando venían, ella siempre encontraba excusas para no quedarse mucho tiempo. Y poco a poco, Juan también empezó a distanciarse. Cuando se casaron, insistieron en una boda pequeña. Para ahorrar dinero, dijeron. Pero yo sabía la verdad. Sara no quería que su familia conociera a la suegra corriente. Irónicamente, fue durante esa época que mi empresa experimentó su mayor crecimiento. Había conseguido contratos importantes con corporativos, hoteles de 5 estrellas, centros comerciales. Mi pequeño negocio se había convertido en una empresa seria, respetable, pero decidí mantener mi vida personal sencilla. ¿Para qué cambiar? Ya tenía 60 años, estaba cómoda con quien era. Además, no quería que Juan o Sara pensaran que me estaba dando aires de grandeza. ¡Qué ironía! Mientras Sara me despreciaba por ser una pobretona, yo era la dueña de la empresa donde ella trabajaba. Porque sí, Sara trabajaba para mí. Lo había descubierto apenas unos meses atrás, cuando mi gerente general me mostró la lista de nuevos empleados del Departamento de Recursos Humanos. Ahí estaba su nombre, Sara Mendoza de Montemayor. Al principio pensé en decirle a Juan, pero luego decidí mantenerlo en secreto. Quería ver qué clase de empleada era. Si su arrogancia se extendía también a su trabajo. Los reportes que recibía no eran muy alentadores. Sara se comportaba con prepotencia hacia el personal de limpieza y mantenimiento. Trataba mal a las secretarias. Se creía superior a todos porque tenía un título universitario, pero nunca había hecho algo que ameritara despedirla. Hasta ahora. Me levanté de la cama y encendí mi computadora. Eran las 3 de la mañana, pero sabía que no iba a poder dormir. Abrí mi correo electrónico y escribí un mensaje a Raúl Gómez, mi gerente general. Raúl, necesito que mañana a primera hora hagas algunos cambios en el organigrama del Departamento de Recursos Humanos. Te llamo a las 7 para darte los detalles. Envié el correo y me quedé sentada frente a la pantalla, pensando en lo que estaba a punto de hacer. No era venganza. Bueno, tal vez un poquito sí, pero más que nada, era educación. Sara necesitaba aprender una lección que claramente nadie le había enseñado. El respeto se gana, no se exige. Y si había algo que yo había aprendido en mis 66 años de vida, era que las personas que más desprecian a otros por su condición económica son precisamente las que más necesitan entender lo que significa trabajar de verdad. Sara había querido humillarme frente a extraños. Había logrado que mi propio hijo me echara de su casa como si fuera una limosnera. Había jugado con mis sentimientos de la manera más cruel posible. Ahora era mi turno de jugar. Y en este juego, yo tenía todas las cartas ganadoras. Al día siguiente, cuando Sara llegara a su oficina con aire de superioridad, pensando que había ganado la batalla de la noche anterior, se iba a encontrar con una sorpresa que le cambiaría la perspectiva para siempre. Sonreí por primera vez desde la humillación de la cena. No era una sonrisa alegre, era algo más frío, más determinado. Sara había pedido guerra, y la iba a tener. Llegué a mi oficina a las 7 de la mañana. Montemayor Enterprises ocupaba 3 pisos de un edificio moderno en Santa Fe, pero mi oficina estaba en el último piso, alejada del bullicio diario. Prefería mantener un perfil bajo
que mis empleados me vieran como una jefa accesible, no como una patrona distante. Raúl ya me estaba esperando con un café y los expedientes que le había pedido. Buenos días, señora Elvira. ¿Está todo bien? Es muy raro que me cite tan temprano. Raúl llevaba trabajando conmigo 15 años. Era un hombre honesto, leal, y una de las pocas personas que conocía toda mi historia. Sabía que si le pedía algo, era por una buena razón. Siéntate, Raúl. Necesito hacer algunos cambios en el personal, específicamente con Sara Mendoza. Vi cómo frunció el ceño. ¿La del Departamento de Recursos Humanos? ¿Pasó algo? Digamos que ha llegado el momento de que aprenda a valorar todos los trabajos que hay en esta empresa. Le expliqué lo que quería hacer, sin entrar en detalles personales. Raúl me escuchó atentamente, tomando notas. ¿Está segura de esto, señora? Puede traer problemas legales si ella se queja. Tranquilo, no estoy despidiéndola, solo la estoy reubicando. Sigue siendo empleada de la empresa, sigue teniendo su sueldo base, simplemente va a conocer otras áreas de trabajo. Raúl asintió. Después de tantos años conmigo, había aprendido a confiar en mis decisiones. A las 8:30, me posicioné estratégicamente en la cafetería del segundo piso, desde donde tenía una vista perfecta de la entrada del edificio. Llevaba una blusa sencilla y pantalones de vestir, nada que me identificara como la dueña del lugar. A las 9 en punto, la vi llegar. Sara caminaba con su característico aire de superioridad, tacones altos repiqueteando contra el mármol del lobby. Llevaba un traje sastre caro y su bolsa de diseñador colgando del brazo. Se dirigió directamente a los elevadores, ignorando por completo al personal de limpieza que trabajaba en el área. Esperé 30 minutos. Quería que se acomodara en su escritorio, que revisara sus correos, que se sintiera segura en su rutina habitual. Luego bajé al piso donde estaba su oficina. El Departamento de Recursos Humanos bullía con actividad matutina. Empleados llegando, secretarias organizando citas, el ruido normal de una oficina trabajando. Sara estaba en su cubículo, hablando por teléfono con alguien. Su voz se escuchaba alta, prepotente. No, eso no es lo que yo pedí. Necesito que entiendan que cuando yo doy una instrucción, se cumple al pie de la letra. No estoy para andar explicando las cosas dos veces. Me acerqué un poco más y pude escuchar el resto de la conversación. Mira, no sé cómo trabajen en otros lugares, pero aquí hay estándares. Si no puedes cumplirlos, quizás deberías buscar trabajo en otro lado. La persona del otro lado de la línea debía estar intentando explicar algo, pero Sara la interrumpió. No me interesa. Quiero que esté listo para las 3 o voy a tener que reportar tu incompetencia. Colgó el teléfono con brusquedad y se recargó en su silla, suspirando dramáticamente. Fue entonces cuando me vio. Su expresión cambió completamente. Del fastidio pasó a la sorpresa, y luego a algo parecido al disgusto. «Elvira, ¿qué haces aquí?» Su voz era más alta de lo normal. Varios empleados voltearon a ver qué pasaba. «Buenos días, Sara», le dije con toda la calma del mundo. «Vine a ver cómo estabas después de anoche». Se puso roja. Claramente no quería que sus compañeros supieran que me conocía. Estoy bien, pero no entiendo qué haces aquí. Esto es mi lugar de trabajo. Sí, ya me di cuenta. Es una empresa muy bonita. En ese momento apareció Raúl, como habíamos planeado. «Señorita Mendoza, ¿podría acompañarme un momento? Necesito hablar con usted en mi oficina». Sara me lanzó una mirada extraña, como si sospechara que mi presencia y la citación de Raúl no eran coincidencia. Pero no tenía otra opción más que seguirlo. Yo regresé a mi oficina del tercer piso y esperé. Desde mi ventana podía ver la entrada del edificio. También tenía conectado mi teléfono interno para escuchar la conversación que estaba teniendo lugar un piso abajo. Raúl fue directo al grano. «Sara, la dirección ha decidido hacer una reestructura en el departamento. Necesitamos que conozcas otras áreas de la empresa». «¿Qué tipo de reestructura?» Su voz sonaba nerviosa. «Vas a ser transferida temporalmente al área de servicios generales, para que entiendas mejor cómo funciona toda la operación». Hubo un silencio largo. «¿Servicios generales? ¿Te refieres a limpieza?» «Entre otras cosas, sí. Es importante que todos nuestros ejecutivos entiendan cada aspecto del negocio. Pero yo soy licenciada en administración. Tengo experiencia en recursos humanos. No puedes ponerme a limpiar baños. Es una decisión de la dirección general, Sara. No está abierta a discusión».
Otro silencio. Luego escuché su voz, ahora más aguda. Esto es ridículo. Voy a hablar con el director general. No pueden tratarme así. El director general ya está enterado. De hecho, esta decisión viene directamente de arriba. ¿De arriba? ¿Qué tan arriba? De la dueña de la empresa. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la comunicación. ¿La dueña? Pero yo creía que... ¿Quién es la dueña? Esa información es confidencial. Tu nueva supervisora te estará esperando en el sótano en 15 minutos. Te van a proporcionar el uniforme y los materiales necesarios. Esto es una locura. No voy a aceptarlo. Puedes renunciar si no estás conforme con la decisión, pero si decides quedarte, estas son las nuevas condiciones. Colgué la comunicación interna y sonreí. Podía imaginar la cara de Sara en ese momento, confundida, furiosa, tratando de entender qué había pasado. 10 minutos después, la vi salir del edificio caminando rápidamente hacia su auto. Sacó su teléfono y marcó un número. Desde mi ventana podía ver sus gestos exaltados mientras hablaba. Seguramente estaba llamando a Juan. Mi teléfono sonó 15 minutos después. Era mi hijo. Mamá, ¿dónde estás? En mi casa, mijo. ¿Por qué? Sara acaba de llamarme. Dice que pasó algo raro en su trabajo, que la quieren poner a limpiar baños. ¡Ay, qué pena! ¿Y qué le dijeron exactamente? Que es una decisión de la dueña de la empresa. Pero eso no tiene sentido. Sara es muy buena en su trabajo. Me mordí la lengua para no decirle lo que realmente pensaba sobre las habilidades laborales de su esposa. Pues quién sabe, hijo. A veces las empresas toman decisiones raras. ¿Tú no sabrás quién es el dueño de donde trabaja Sara? Se llama Montemayor Enterprises. Mi corazón saltó. Hasta ese momento, Juan nunca había prestado atención al nombre de la empresa donde trabajaba su esposa. No, hijo, no conozco a nadie ahí. Era técnicamente cierto. No conocía a nadie más que a mí misma. Bueno, Sara está muy alterada. Dice que no va a aceptar ese trabajo y que va a renunciar. Es su decisión, ¿no? Hubo una pausa. Mamá, necesitamos ese trabajo. Es el único ingreso fijo que tenemos ahorita. Interesante. Aparentemente las cosas no iban tan bien económicamente como Sara le había hecho creer a todo el mundo. Pues entonces que piense bien las cosas antes de tomar una decisión. Después de colgar, me quedé pensando. Sara estaba en una encrucijada. Podía renunciar por orgullo y dejar a mi hijo sin ingresos. O podía tragarse su soberbia y aprender lo que significaba hacer un trabajo menor. A las 5 de la tarde, Raúl me llamó. Señora Elvira, Sara regresó. Está en el sótano, comenzando su entrenamiento con doña Carmen. Doña Carmen era la supervisora del área de limpieza, una mujer de 50 años, trabajadora, honesta, que llevaba 10 años conmigo. Si alguien podía enseñarle a Sara lo que era trabajar de verdad, era ella. ¿Cómo se está portando? Según Carmen, está muy callada. No ha protestado, pero se ve que no está contenta. Perfecto. Que Carmen la trate como a cualquier empleada nueva, sin preferencias. Esa noche, mientras cenaba sola en mi casa, reflexioné sobre lo que había hecho. Una parte de mí se sentía culpable. Después de todo, Sara era la esposa de mi hijo, la madre de mi futuro nieto si es que decidían tener hijos. Pero otra parte de mí, la parte que había sido humillada la noche anterior, se sentía satisfecha. Sara había querido jugar sucio conmigo. Ahora estaba aprendiendo que algunas personas saben jugar mejor que otras. Mañana sería otro día, y yo estaría observando muy de cerca cómo reaccionaba mi nuera ante su nueva realidad. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida, no porque estuviera arrepentida de lo que había hecho, sino porque cada fibra de mi ser quería bajar al sótano y ver con mis propios ojos cómo Sara estaba enfrentando su nueva realidad. Pero no podía arriesgarme. Si ella me veía ahí abajo, empezaría a atar cabos, y todo se vendría abajo antes de tiempo. En lugar de eso, dependía de los reportes que me daba Raúl cada tarde y de las conversaciones que tenía con doña Carmen cuando se cruzaba casualmente conmigo en el elevador. El primer día, según Carmen, Sara llegó 1 hora tarde. Se presentó como si fuera la gran cosa, me contó Carmen, mientras subíamos al 3er piso. Dijo que esto era temporal, que ella normalmente trabajaba en recursos humanos. ¿Y tú qué le dijiste? Pues la verdad, señora Elvira, que aquí todas empezamos desde abajo y que el trabajo honesto no tiene nada de malo. Carmen tenía esa sabiduría que solo dan los años y la experiencia. Era exactamente la persona que Sara necesitaba como maestra.
¿Cómo se portó durante el día? Ay, señora, se le notaba que nunca había tenido una escoba en las manos. Tardó 3 horas en limpiar lo que cualquiera de nosotras hace en una. Y cada rato se quejaba de que le dolía la espalda, de que sus zapatos no eran apropiados, de que el uniforme le quedaba mal. Me imaginé a Sara, que siempre se preocupaba tanto por su apariencia, usando el uniforme azul marino de la empresa y zapatos cómodos en lugar de sus tacones de diseñador. Pero lo que más me molestó, continuó Carmen, fue cómo trataba a las demás muchachas, como si fuera mejor que ellas. Les hablaba con desprecio, como si estuviera haciendo un favor al dirigirles la palabra. Eso sonaba exactamente como la Sara que yo conocía. El segundo día fue peor. Sara llegó puntual, pero su actitud empeoró notablemente. Hoy sí que se puso altanera, me reportó Carmen. Le dije que tenía que limpiar los baños del tercer piso y me contestó que eso no estaba en su descripción de trabajo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que su descripción de trabajo era hacer lo que yo le dijera, cuando yo se lo dijera, que si no le gustaba, ahí estaba la puerta. Carmen era pequeña de estatura, pero tenía un carácter firme cuando era necesario. Había criado sola a 4 hijos mientras trabajaba en oficinas. Sabía lo que era la disciplina. Se puso a llorar. Continuó Carmen. Dijo que esto era injusto, que ella no merecía este trato. Le dije que merecimiento no tenía nada que ver, que el trabajo había que hacerlo. Esa imagen de Sara llorando en el baño me generaba sentimientos encontrados. Por un lado, me dolía imaginarla así. A pesar de todo, era la esposa de mi hijo. Pero por otro lado, recordaba su sonrisa cruel cuando me había humillado frente a extraños. El tercer día, Juan me llamó por la noche. Mamá, Sara está muy mal. Llega a casa agotada, con las manos rojas. Casi no puede caminar. Ay, qué pena, hijo. ¿Y qué dice de su trabajo? No quiere hablar de eso. Solo dice que es temporal, que pronto todo va a volver a la normalidad. Hubo una pausa en la conversación. Luego Juan continuó con voz más baja. Mamá, tengo que decirte algo. Anoche Sara me contó lo que pasó en la cena el domingo. Se me heló la sangre. ¿Qué te dijo? Que tú te portaste muy grosera con sus invitados, que dijiste cosas inapropiadas y que por eso tuvieron que pedirte que te fueras. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Sara no solo me había humillado, sino que ahora estaba distorsionando la verdad para quedar como la víctima. ¿Y tú le creíste? Mamá, yo no sé qué pensar. Sara dice que fue muy embarazoso. Juan, ¿tú estuviste ahí? ¿Yo dije algo inapropiado? Silencio largo. Bueno, no exactamente, pero ¿qué? Pero Sara tiene razón en que a veces no sabes cómo comportarte en ciertos ambientes. Esas palabras me dolieron más que toda la humillación del domingo. Mi propio hijo, a quien había criado sola, a quien había dado todo, creía que yo era una vergüenza. Entiendo, logré decir con voz controlada. No te enojes, mamá. Solo digo que tal vez podrías esforzarte un poco más para encajar mejor. Colgué el teléfono con el corazón roto. No solo Sara me despreciaba, había logrado convencer a Juan de que yo era el problema. Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando por mi casa, repasando cada momento de mi vida como madre. ¿Realmente había fracasado tan estrepitosamente? ¿Era yo realmente una madre de la que un hijo tenía que avergonzarse? Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho desde que empezó todo esto: bajar personalmente al sótano. Llegué temprano, antes de que Sara estuviera ahí. Quería hablar con Carmen sin que me viera. Doña Carmen, necesito preguntarle algo personal. Dígame, señora Elvira, usted que ha trabajado tanto tiempo, que ha conocido a mucha gente, ¿cree que una persona puede cambiar? ¿Que alguien soberbia puede volverse humilde? Carmen me miró con esos ojos sabios que había desarrollado después de años de trabajar duro. Mire, señora, yo he visto de todo en esta vida. He visto gente pobre volverse rica y hacerse mala. Y he visto gente rica perderlo todo y volverse buena. Pero en mi experiencia, la verdadera personalidad de una persona sale cuando está bajo presión. ¿Y qué opina de Sara? Carmen suspiró. Ay, señora, esa muchacha tiene el corazón duro. Estos días que lleva aquí abajo, en lugar de aprender humildad, se ha vuelto más amargada. Trata mal a las muchachas, se queja de todo, y siempre está hablando de lo injusto que es todo esto. ¿No ha mostrado ningún cambio positivo? Bueno, ayer la vi ayudando a Lupita con unas cajas pesadas.
Pero cuando le dije que había estado bien, me contestó que solo lo había hecho porque no quería que reportaran que no trabajaba en equipo. Incluso sus momentos de bondad venían del cálculo, no de la genuina empatía. ¿Pero sabe qué me preocupa más, señora? ¿Qué? La manera como habla de usted. Mi estómago se contrajo. ¿Qué dice de mí? Dice que usted es una señora metiche, que no sabe su lugar, que por culpa de gente como usted es que no se puede tener vida social decente en este país. Cada palabra era como una bofetada. ¿Y las otras muchachas qué dicen? Ay, señora, ellas ya la agarraron tirria. Lupita me dijo ayer, esa vieja creída necesita que le bajen los humos. Y tiene razón. En ese momento escuchamos pasos bajando las escaleras. Sara había llegado. Vaya a su oficina, señora, me susurró Carmen. Yo me encargo de esto. Subí corriendo al primer piso y me escondí detrás de una columna desde donde podía ver la entrada al sótano. Un minuto después, Sara apareció, pero algo había cambiado en ella. Ya no caminaba con la cabeza en alto. Sus pasos eran lentos, cansados. El cabello, que siempre llevaba perfectamente peinado, ahora se veía opaco, descuidado. Sus manos, que antes lucían manicura perfecta, estaban rojas y ásperas. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No era solo cansancio físico, era algo más profundo, era resentimiento puro. Sara no estaba aprendiendo humildad, se estaba llenando de odio. Y yo empezaba a darme cuenta de que tal vez había subestimado las consecuencias de lo que había puesto en marcha. Esa tarde, Raúl me llamó a su oficina. Señora Elvira, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Sara está causando conflictos con el resto del personal. Carmen me reporta que las otras empleadas ya no quieren trabajar con ella. Dice que su actitud está afectando el ambiente laboral. Me senté pesadamente en la silla frente a su escritorio. ¿Qué recomienda? Honestamente, creo que deberíamos terminar el experimento. Esto no está funcionando. Pero yo sabía que no podía parar ahora. Si regresaba a Sara a su puesto anterior, nunca aprendería la lección. Y peor aún, se daría cuenta de que alguien había estado jugando con ella, y eventualmente descubriría que había sido yo. Déjeme pensarlo, le dije. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de algo perturbador. Lo que había empezado como una lección de humildad se estaba convirtiendo en algo más oscuro. Sara no estaba aprendiendo respeto, estaba acumulando resentimiento, y ese resentimiento, tarde o temprano, iba a explotar. La pregunta era, ¿estaría yo preparada para las consecuencias? Una semana después del inicio de lo que yo había llamado la educación de Sara, todo explotó de la manera más inesperada. Era viernes por la tarde, y yo estaba en mi oficina revisando algunos contratos cuando Raúl entró prácticamente corriendo, con la cara desencajada. Señora Elvira, tenemos una situación muy grave. ¿Qué pasó? Sara acaba de agredir físicamente a Lupita en el sótano. Mi sangre se heló. ¿Cómo que la agredió? Carmen me reporta que Sara perdió la cabeza. Al parecer, Lupita le hizo un comentario sobre su forma de trabajar y Sara la empujó contra la pared. Después le gritó una serie de groserías y amenazó con hacer que la despidieran. Me levanté inmediatamente de mi silla. ¿Lupita está bien? Físicamente sí, pero está muy asustada. Carmen tuvo que separarlas y mandar a Sara a casa por el resto del día. ¿Y dónde está Sara ahora? Se fue hace una hora, pero antes de irse, le gritó a Carmen que esto no se iba a quedar así, que iba a averiguar quién estaba detrás de todo esto, y que iban a pagar muy caro. Sentí un nudo en el estómago. Las cosas se habían salido completamente de control. Raúl, necesito que traigas a Carmen inmediatamente, y también a Lupita. Mientras esperaba, caminé de un lado a otro de mi oficina tratando de pensar qué hacer. Esto ya no era una simple lección de humildad. Sara había mostrado una faceta violenta que yo no conocía, y ahora había lastimado a una empleada inocente. Carmen y Lupita llegaron 15 minutos después. Lupita tenía los ojos rojos de haber llorado, y Carmen se veía preocupada. Cuénteme exactamente qué pasó, les dije. Carmen tomó la palabra primero. Señora Elvira, desde ayer Sara estaba muy agresiva, más de lo normal. Hoy en la mañana llegó tarde otra vez, y cuando le dije que tenía que reponer el tiempo, me contestó muy grosera. ¿Qué le dijo exactamente? Me dijo que estaba harta de esto,
que ella no era una sirvienta y que pronto todos nos íbamos a arrepentir de cómo la habíamos tratado. Lupita, que es una muchacha tímida de unos 25 años, habló con voz temblorosa. Yo estaba limpiando los baños del segundo piso cuando ella llegó. Traía una actitud muy mala. Estaba tallando el lavabo muy fuerte, como enojada. ¿Y qué fue lo que detonó el problema? Pues yo le dije, tratando de ayudar, que si tallaba tan fuerte iba a rayar la superficie, que era mejor usar movimientos circulares suaves. Carmen continuó la historia. Sara se volteó hacia Lupita como loca. Le gritó que quién se creía para darle consejos, que ella tenía estudios universitarios y no necesitaba que una ignorante le dijera cómo hacer las cosas. Después me empujó contra la pared, añadió Lupita, tocándose el brazo donde seguramente tenía un moretón. Me dijo que gente como yo era lo que estaba mal en este país, que no sabíamos nuestro lugar. Las palabras de Sara eran casi idénticas a las que había usado conmigo la noche de la cena. Su desprecio hacia las personas que consideraba inferiores era más profundo de lo que yo había imaginado. Me dijo que cuando ella volviera a su puesto anterior, se iba a encargar de que me despidieran, continuó Lupita, que iba a averiguar quién era el dueño de esta empresa y le iba a contar cómo la habíamos tratado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Carmen y Lupita podían escucharlo. Después se fue, pero antes de irse le gritó a Carmen que esto no había terminado. Terminó Lupita. Miré a estas dos mujeres trabajadoras, honestas, que habían sido víctimas de la soberbia de Sara. Lupita había estado tratando de ayudar, de enseñarle algo útil, y Sara la había atacado por eso. Lupita, te voy a dar el resto de la semana libre, con goce de sueldo, y quiero que vayas al doctor para que te revise el brazo. No es necesario, señora Elvira. Sí es necesario. Y Carmen, necesito que escribas un reporte detallado de todo lo que ha pasado esta semana, con fechas, horas y testigos. Después de que se fueron, me quedé sola en mi oficina enfrentando una realidad muy dura. Mi plan había fallado completamente. En lugar de enseñarle humildad a Sara, había sacado lo peor de ella, y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Pero más que eso, tenía que enfrentar el hecho de que mi nuera era una persona genuinamente cruel, capaz de lastimar físicamente a alguien por sentirse superior. A las 6 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Juan. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa?» Su voz sonaba extraña, tensa. «Claro, hijo. Te espero». Juan llegó una hora después. Se veía agotado, confundido. Se sentó en mi sala sin siquiera saludarme apropiadamente. «Mamá, Sara está como loca. Llegó a la casa gritando que la están persiguiendo en el trabajo, que alguien tiene algo contra ella. ¿Qué te dijo exactamente? Dice que la cambiaron de puesto sin explicación, que la pusieron a hacer trabajos humillantes y que hoy tuvo un problema con una empleada». ¿Qué tipo de problema? Juan se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Dice que la empleada la provocó, que fue muy grosera con ella. Pero mamá, yo nunca había visto a Sara así. Estaba fuera de sí, hablando de venganza, de que iba a hacer pagar a todos. ¿Y tú qué piensas? No sé qué pensar. Sara dice que es víctima de una conspiración, pero algo no me cuadra. Se quedó callado un momento. Luego me miró directamente a los ojos. «Mamá, ¿tú sabes algo de esto?» Era el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. La oportunidad de decir la verdad. «¿Qué quieres decir?» «No sé. Es muy raro que justo después de lo que pasó el domingo, Sara tenga todos estos problemas en el trabajo. Juan, yo, mamá, por favor, si sabes algo, dímelo». Respiré profundo. ¿Era ahora o nunca? Sí, sé algo. Juan se enderezó en el sillón. ¿Qué sabes? Sé que Sara trabaja en mi empresa. ¿Tu empresa? ¿Cuál empresa? Montemayor Enterprises. Yo soy la dueña. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Juan me miraba como si le hubiera dicho que era extraterrestre. ¿Qué? Lo que oíste. Yo construí esa empresa desde cero después de que murió tu papá.
Sara ha estado trabajando para mí durante meses sin saberlo. Juan se levantó del sillón como si tuviera resortes. No puede ser. Tú no tienes dinero. Vives en esta casa pequeña. Manejas un carro viejo. Porque así decidí vivir. Nunca me importó la ostentación. Pero si eres rica, ¿por qué nunca me dijiste? Porque quería que fueras exitoso por tus propios méritos, no por mi dinero. Juan empezó a caminar de un lado a otro de la sala, tratando de procesar la información. Entonces, cuando Sara fue transferida, fui yo quien dio la orden. ¿Por qué? Ahora venía la parte más difícil, por lo que pasó el domingo en tu casa. Juan se detuvo en seco. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Juan, ¿realmente no te das cuenta de cómo me trató Sara esa noche? Mamá, ya hablamos de eso. Sara estaba nerviosa por sus invitados. Sara me humilló. Me trató como si fuera basura. Me hizo sentir como si no valiera nada, y tú la apoyaste. No es cierto. No es cierto. ¿No es cierto que me echaste de tu casa? ¿No es cierto que no me defendiste cuando tu esposa me llamó pobretona? Juan se quedó callado. Por primera vez desde que llegó, realmente me estaba escuchando. Sara me faltó al respeto de la manera más cruel posible, y yo decidí enseñarle lo que se siente ser tratada como inferior. Pero mamá, agredir a una empleada. ¿Qué? Sara me contó que una empleada la provocó y ella reaccionó. Juan, Sara atacó físicamente a Lupita por el simple crimen de tratar de ayudarla. La empujó contra una pared y la amenazó. La cara de Juan palideció. Eso no fue lo que me dijo. Tu esposa te mintió. Igual que mintió sobre lo que pasó el domingo. Juan se desplomó de nuevo en el sillón, con la cabeza entre las manos. No puedo creer esto. ¿Qué no puedes creer? ¿Que Sara sea capaz de mentir y agredir a personas inocentes? ¿O que tu madre no sea la fracasada que ella quiere que pienses que soy? Las palabras salieron más duras de lo que había planeado, pero llevaba una semana tragándome la humillación y ya no podía más. Juan levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de confusión y dolor. Mamá, si todo esto es cierto, ¿qué voy a hacer? La pregunta de Juan quedó flotando en el aire entre nosotros. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Yo podía ver en sus ojos que estaba repasando en su mente todos los eventos de los últimos años, viendo quizás por primera vez las mentiras y manipulaciones de Sara. Finalmente, rompí el silencio. Hijo, yo no te voy a decir qué hacer con tu matrimonio. Esa es tu decisión, pero sí te voy a decir algo. Yo ya no voy a permitir que me traten como me trataron el domingo. Mamá, yo no he terminado. Durante años acepté que Sara me despreciara porque pensé que eventualmente cambiaría, que me llegaría a conocer y a respetar. Me equivoqué. Juan me miraba con atención, quizás escuchándome realmente por primera vez en mucho tiempo. Sara no me desprecia por mi forma de vestir o por mi casa pequeña. Me desprecia porque en su mente yo represento todo lo que ella considera inferior. Y esa forma de pensar no va a cambiar nunca. Entonces, ¿qué va a pasar con su trabajo? Eso depende de ella. Puede renunciar si quiere, o puede aprender a trabajar respetando a sus compañeros. Pero no va a regresar a su puesto anterior hasta que demuestre que ha entendido la lección. Juan se quedó pensativo un momento. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué nunca me dijiste de la empresa? ¿Por qué fingir que tenías problemas económicos? Esa pregunta me dolió porque tocaba una de mis decisiones más difíciles como madre, porque quería que fueras un hombre independiente, que construyeras tu propia vida sin depender de mí. Tu papá y yo vinimos de familias muy humildes y sabíamos lo que era luchar por salir adelante, pero eso no significa que tenías que mentirme. No te mentí, nunca te dije que era pobre. Simplemente no te dije que era rica. Juan sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa pequeña pero genuina. Eres muy terca, ¿sabías? Es la única manera de sobrevivir en este mundo, mijo. Nos quedamos en silencio un rato más. Luego Juan habló, y sus palabras me sorprendieron. Mamá, quiero disculparme. ¿Y por qué? Por no defenderte el domingo. Por creer la versión de Sara sin siquiera preguntarte cómo te sentías. Por avergonzarme de ti. Esas últimas palabras me llegaron directo al corazón. No sabía que Juan se había dado cuenta de eso. Hijo, no, déjame terminar. He sido un mal hijo. He permitido que Sara te trate mal porque era más fácil que enfrentarla. Y lo peor es que empecé a verla a través de sus ojos, como si fueras una carga de la que teníamos que avergonzarnos.
Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Pero mira lo que has logrado, mamá. Construiste una empresa exitosa. Criaste a un hijo tú sola, y nunca perdiste tu humildad. Yo debería estar orgulloso de ti, no al revés. Me levanté del sillón y fui a abrazarlo. Hacía años que no lo abrazaba así, con todo el amor que sentía por él. Te amo, hijo. Siempre te he amado, sin importar nada. Yo también te amo, mamá. Y voy a arreglar esto. 3 días después, Juan vino a mi casa de nuevo, pero esta vez traía compañía. Sara. Ella se veía diferente, el cabello sucio, la ropa arrugada, ojeras profundas, pero más que el aspecto físico, lo que había cambiado era su actitud. Ya no tenía esa arrogancia que la caracterizaba. Se veía pequeña. Elvira, me dijo cuando entraron, sin poder mirarme a los ojos. Juan me contó la verdad. ¿Qué verdad? Que tú eres la dueña de la empresa. Asentí sin decir nada. Yo quiero disculparme. ¿Por qué? Sara levantó la vista, y por primera vez vi algo parecido a la sinceridad en sus ojos. Por cómo te traté el domingo, por las cosas horribles que dije, por lastimar a Lupita. ¿Y por qué te disculpas? ¿Porque descubriste que tengo dinero? Sara se sonrojó. Al principio sí. Cuando Juan me dijo quién eras, mi primera reacción fue de pánico. Pensé en todas las veces que te había tratado mal, en todas las cosas que había dicho de ti. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que eso no importa. Rico o pobre, nadie merece ser tratado como yo te traté. Miré a Juan, quien asintió discretamente. Era claro que habían tenido conversaciones muy serias. Sara, ¿tú realmente entiendes por qué hice lo que hice? Creo que sí. Quisiste que sintiera lo que se siente ser despreciada por otros. Exacto. ¿Y durante esta semana, aprendiste algo? Sara bajó la cabeza. Aprendí que yo he sido una persona horrible, que he tratado mal a mucha gente porque me creía superior. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Quiero cambiar. Quiero ser mejor persona. La miré largo rato, tratando de determinar si sus palabras eran sinceras. Sara, yo puedo perdonarte por cómo me trataste a mí, pero hay una persona a la que le debes una disculpa más importante. ¿Lupita? Lupita. Ya hablé con ella. Fui a su casa ayer. Le pedí perdón y le pagué los gastos médicos por el chequeo que se hizo. Eso me sorprendió. Mostrar ese tipo de responsabilidad requería un nivel de humildad que no creía que Sara poseyera. ¿Y qué te dijo? Que me perdonaba, pero que tenía que demostrar con acciones que realmente había cambiado. ¿Y cómo planeas demostrar eso? Sara intercambió una mirada con Juan antes de responder. Quiero seguir trabajando en el área de limpieza. ¿Cómo? No para siempre, pero sí el tiempo suficiente para aprender realmente lo que significa ese trabajo, para entender a las personas que lo hacen. Juan habló por primera vez desde que habían llegado. Mamá, Sara y yo hemos estado hablando mucho estos días. Ella reconoce que tiene un problema de actitud y quiere trabajar en eso. Y yo quiero conocerte realmente, añadió Sara. No a la señora pobre que yo creía que eras, ni a la empresaria exitosa que eres. Quiero conocer a Elvira, la persona. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. Está bien, pero con condiciones. Las que quieras. Primera, vuelves al área de limpieza, pero ahora como voluntaria, 2 tardes por semana después de tu horario normal, sin goce de sueldo adicional. Acepto. Segunda, vas a tomar un curso de manejo de personal y relaciones humanas. Lo vas a pagar tú. Acepto. Tercera, vas a disculparte personalmente con cada empleado al que hayas tratado mal durante tu tiempo en la empresa. Sara tragó saliva, pero asintió. Y cuarta, vamos a empezar de cero, como si nos acabáramos de conocer, sin rencores del pasado, pero también sin privilegios por ser la esposa de mi hijo. Me parece justo. Durante los siguientes meses, observé a Sara cumplir con cada una de mis condiciones. Al principio pensé que era solo una actuación, pero gradualmente me di cuenta de que el cambio era genuino. La vi llegar puntual a sus sesiones de limpieza voluntaria, trabajar lado a lado con Carmen y las otras empleadas, y poco a poco ganar su respeto. La vi tomar en serio el curso de relaciones humanas y aplicar lo aprendido en su trabajo diario, pero el momento en que supe que realmente había cambiado fue 6 meses después, cuando la vi defendiendo a una empleada nueva que estaba siendo maltratada por un ejecutivo de otra área. Discúlpeme, le dijo al ejecutivo con firmeza pero respeto, pero esa forma de hablarle a María no es apropiada.
Si tiene un problema con su trabajo, puede hablar conmigo, y yo lo resuelvo. El ejecutivo la miró con sorpresa. ¿Y tú quién eres para decirme cómo hablar? Soy Sara Mendoza, coordinadora de recursos humanos. Y mi trabajo es asegurar que todos los empleados sean tratados con dignidad. Esa noche, Juan me llamó emocionado. Mamá, tienes que saber lo que hizo Sara hoy. Mientras me contaba la historia, me di cuenta de que mi plan, aunque había empezado mal, finalmente había funcionado. Sara había aprendido la lección más importante, que todas las personas merecen respeto, independientemente de su posición económica o social. Un año después de aquella terrible cena del domingo, Sara y Juan vinieron a cenar a mi casa, pero esta vez fue diferente. Sara llegó con un postre que había hecho ella misma. Me ayudó a servir la comida, y durante toda la cena, me trató con el cariño y respeto que siempre había esperado de una nuera. Al final de la noche, cuando ya se iban, Sara se acercó a mí. Elvira, hay algo que quiero decirte. Dime. Gracias. ¿Por qué? Por no haberme despedido cuando pudiste. Por haberme dado la oportunidad de cambiar. Por enseñarme a ser una mejor persona. La abracé. Y esta vez el abrazo fue genuino de ambos lados. Sara, todos merecemos una segunda oportunidad. Mientras veía a mi hijo y mi nuera alejarse en su auto, sentí una paz que no había experimentado en años. No solo había recuperado el respeto de mi familia, sino que había logrado algo más importante. Había ayudado a una persona a encontrar su humanidad, y eso, pensé mientras cerraba la puerta de mi casa, valía mucho más que cualquier venganza. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Comenta aquí abajo. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.